Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias a PROMPERÚ por la invitación y a ustedes por su presencia esta tarde. Me han pedido desarrollar esta charla acerca de negociaciones interculturales e internacionales, particularmente aplicados a ferias y misiones. El tema de negociaciones es apasionante, se aborda muy poco y se necesita mucha preparación, estudiarlo con calma, dedicarle tiempo, programarla y poder hacer un trabajo exitoso en gestión de negociaciones. Y claro, cuando hablamos de interculturalidad, no solamente a nivel nacional, Perú, sino regional y mundial en general, tendríamos retos importantes por analizar. Tenemos mucho más material por estudiar. Primero, tomar conciencia de las realidades distintas, de los pensamientos distintos, de las culturas diferentes, y a partir de esas diferencias plenamente identificadas, con la mayor nitidez posible y detalle, pues se puede plantear ya una interrelación comercial, provocar una negociación. Por lo tanto, el punto de partida que quisiera compartir con ustedes va a ser aceptar a las personas diferentes. Aquí mismo tenemos, todos ustedes somos distintos, cada uno de nosotros es un mundo, y para esto, entre vecinos de sillas, digamos, adelante, detrás, simplemente reconocernos ya hay una diferencia importante, ya hay una carga de pronto social, una carga de pronto antropológica, una carga educacional, cultural en general, y por lo tanto el relacionarnos entre nosotros compartiendo el mismo idioma termina siendo un reto también. Entonces la frontera es bien amplia para poder abordar una relación personal, me refiero, de negocios. Para eso tendríamos que construir una relación primero, entablarla, provocarla, sin duda con la necesidad de querer ofrecer nuestros productos para exportar, por ejemplo, pero sin duda los prejuicios están presentes, los paradigmas están presentes, nuestra manera de leer las situaciones está presente, nuestra manera de interpretar, la interpretación de la realidad, la percepción que podamos tener de lo que ocurre, de las respuestas, de cómo preguntar, ¿no? Esa lectura detrás de la lectura, ¿no? Uno lee simplemente un WhatsApp sencillo entre amigos de pronto, ¿no? Y ya comenzamos a encontrar diferencias por lo que estamos leyendo. Estamos hablando de familias, estamos hablando de amistades, relaciones de matrimonio, pareja, etcétera, padres, hijos, y la lectura es diferente y convivimos con esta persona en el trabajo. Y por lo tanto logramos más de una vez interpretar equivocadamente, ¿no? No hay una voz detrás, ¿no? Hay un texto, muy probablemente mal escrito, casi siempre, ¿no? Muy rápido o muy pensado, y una interpretación de lo que estamos leyendo versus qué ha querido decir. Normalmente los latinos, ¿no? Pensamos, ok, voy a llegar más tarde, saludos, voy a llegar más tarde. ¿Qué cosa es más tarde? ¿A partir de qué hora es más tarde? Y comenzamos a interpretar, claro, normalmente son 7:30, 8 que llega, más tarde será a las 10, más tarde serán las 8:30, más tarde serán las 12, y comenzamos a interpretar la respuesta, las imprecisiones, a veces el abstracto que puedes sentir. Si eso ocurre en un WhatsApp de cualquier momento, seguramente en el break he estado revisando sus mensajes, ¿no? Comenzamos a decirnos, si no nos entendemos nosotros con la claridad que correspondería, ¿cómo será cuando queremos relacionarnos comercialmente con alguien que está en Tacna, por ejemplo, ¿no? O alguna persona que quiere hacer negocios con Piura, ¿no es cierto? Con alguien de repente que está en Junín, en Huancayo, por ejemplo, o en Huánuco, Moquegua, Puno. ¿Se dan cuenta la diferencia, la frontera enorme que hay, esa brecha gigante de entendernos? El mismo idioma, culturas distintas, formación diferente, familia. Entonces, fíjense la enorme diferencia. Si eso hacemos, digamos, una comparación de estos casos que son más rutinarios, diarios, ¿no? Cada minuto, cada media hora que nos escriben. Si esto lo manejamos a un nivel internacional, entonces estamos bastante más en peligro de entender mal, o al revés, de que me entiendan mal lo que yo quiero comunicar. Porque también puede ocurrir al revés. ¿Qué escribir y cómo escribir
en un correo electrónico probablemente, ¿no es cierto? Eventualmente una llamada telefónica con aquel israelita, con el marroquí, con el ruso, que está de moda este año, ¿no es cierto? Con el chino, con el español. ¿No? Yo les cuento experiencias, cuando he trabajado con españoles, por ejemplo, mis amigos de España, de diferentes regiones, lo que ocurría era de que confiados en el idioma, no tenían problemas de tener una asesoría personalizada en el Perú para hacer negocios con el Perú, para introducir comercialmente el Perú o implantarse en el Perú. Y tenían problemas serios, porque culturalmente somos muy diferentes, muy distintos, ¿no? El peruano, ¿no? Les voy a dar un dato que ustedes ya saben, ¿no? Los datos clásicos del consultor, ¿no? Ya lo sabía, ¿no? Bueno, vamos a recordar. Si queremos hacer negocios con América Latina, la pregunta es ¿cómo nos miran? ¿No? No solamente el prejuicio nuestro de, está el uruguayo, el argentino así, el chileno amigo tal, el ecuatoriano, etcétera. Ya. ¿Y cómo nos miran a nosotros? Tenemos un par de características, por no decir defectos. No sabemos decir que no. Viene un turista y queremos un poco más ¿no? Pleitesía casi, ¿no? Sí, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Somos demasiado, exageradamente receptores y hogareños y qué sé yo. Cuando hacemos de negocios, estamos hablando que me ha visitado un español, por ejemplo, o de otra nacionalidad, y no le quiero decir que no en su propuesta es muy simpática, la tecnología muy, probablemente hasta necesaria, ¿no? Pero no está en mi prioridad en los siguientes 2 años. Y no le decimos eso. Ok, qué interesante, le recibimos, regalamos una sonrisa, perdemos 40 minutos de reunión sabiendo que no le voy a comprar. Y no soy honesto y no le digo, no voy a comprar, o por lo menos en los siguientes 2 años no está en el horizonte de adquisición de este tipo de tecnología. No nos sale, no brota, ¿no? Y es una característica clásica del peruano. Entonces, ese pobre hombre, ¿no? Cualquier nacionalidad, ¿no? Confiado en el idioma, en el caso español o América Latina, confiado, manda correos más tarde a las 10 días, ¿no es cierto? Después regresó de hacer su agenda, eventualmente le respondemos, un correo siguiente, 30 días después, y no tiene respuestas. ¿No? Eventualmente llama por teléfono, porque sigue confiando en el idioma, el pobre hombre, y resulta que si tenemos la mala suerte de recibir la llamada y no sabemos quién era, tenemos que responder. Y no sabemos cómo decirle que no. Ya lo hemos hecho perder 1 mes y medio o 2 meses. Es una característica clásica del peruano. ¿No? A ver, eso es, nuevamente, los extranjeros hacia Perú. Vamos a ponernos al revés de él, ¿no? Haciendo un poco de rol, ¿no? Juego de roles. Otra característica para abordar al peruano es alabarlo por su gastronomía. ¿Cómo les gusta a los peruanos? Y con eso ya te arrojaron una sonrisa, se te hincha el pecho, claro, que la papa a la huancaína, que el ceviche, y no sé cuánto. Ya caíste, ya. Ya fueron empáticos. Y eso ya está cantado, ya. Y como nos gusta, ¿no? Somos muy orgullosos y con el mayor merecimiento, nos toman por ahí, el lado blando nuestro, ¿no? Entonces ya caen empáticos, ¿vale? Pero eso ya lo tienen planificado, eso no es una casualidad, ¿no? Eso ya está planificado, ya está previsto, está planeado. Si pretenden abordar a un peruano, por ejemplo, ¿no? Si es que estudiaron bien al peruano, por lo menos algo evidente, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y si es el producto, si estamos ofreciendo un producto, alabar el algodón, pima, peruano, qué bueno, que ya se está agotando y casi no hay, pero igualito decimos que es muy bueno, ¿no es cierto? Los que están en el sector no me van a dejar mentir. Entonces, hay un montón de mezclas, traemos algodón de Colombia, Israel, Estados Unidos, lo mezclamos, sale algo, lo peinamos bonito, ¿no? Y ya te dices, pima peruano. ¿No? Me chusquín, pero pima peruano. Ese tipo de cosas. Entonces, basta que nos hablen ya, en este caso de negocios, del pima, del algodón pima, que se entiende que es extra largo, por eso la bondad. Y es medio pima, ¿no? O mezcladito. Pero vamos entrando por ahí. Y cosas por el estilo. A ver. Fíjense, yo quisiera reflexionar rápidamente con ustedes porque el tiempo es
Eso es el villano. Este tema lo hemos desarrollado aquí con PROMPERÚ en los últimos años y es amplísimo. Hemos hecho talleres enteros, cursos de negociaciones. Entonces toma bastante tiempo y quisiera yo ser efectivo para dar algunos tips que puedan ser de algún valor para ustedes. Primero, para poder negociar algo igual que un examen de grado, tengo que haber estudiado y dominado cierta información previa que están en pantalla. Y recién, en el eslabón más abajo, los 3 últimas líneas, tendría que preocuparme en negociación. Si no tengo una oferta exportable competitiva, si no tengo un plan de negocios, una planificación ordenada, si no cuento con un plan comercial aterrizado ad hoc para mi empresa y para el tipo de producto, si no cuento con estos elementos, voy casi a la deriva si pretendo hacer negocios. De ahí, jalón de orejas a los marqueteros que entran en negocios internacionales y nos hacen chocar contra la pared, ¿no? Que es una pared tipo luna de cristal, no empavonado como tenemos acá por seguridad, sino absolutamente transparente. Dice, sí, pon tu página web. Claro, sácale fotos muy profesionales y vende artesanías. Y no vendes nada. Ese tipo de cachuelitos internacionales no existen. Y hace quinquenios que no existe, no funciona, ¿no? No es desde el punto de vista del primero el marketing y luego ya veremos, no funciona. Pierden tiempo, recursos, esperanzas. Entonces es bueno que se le digan qué cosa no. Aquí alguien que entendí un poquito del asunto, que creer y contagiarse que esto todo es posible, que sí se puede, ¿no? Saltar y pisar piedras calientes, claro que puedes y no es verdad. No quiero que pierdan dinero, quiero que ganen. Esa es la idea. Entonces, tenemos que conocer el negocio, entender el detalle del negocio y cómo funciona el negocio hacia afuera. Para eso, tendríamos que conocer en qué parte de la cadena del negocio pretendemos estar y hacia adelante cuáles son las necesidades específicas que pretenden y las reglas de juego que no están escritas casi en ninguna parte. ¿Quiénes conocen? Los que están en el negocio. ¿Quiénes más? Facilitadores, por ejemplo, especialistas de PROMPERÚ. Estas personas, el especialista, conoce las reglas de juego que no están escritas. San Google no tiene la solución, por favor. No se esperancen en San Google. No siempre es completo y acertado. ¿Correcto? La idea es que ganen dinero, no que lo pierdan. Entonces, decía yo que tenemos que manejar estos elementos antes de entrar a negociación para ser exitosos. Incoterms, no voy a dar una clase de Incoterms porque no es el tema, pero sin duda que tenemos que tomar en cuenta los Incoterms. Ese es el pantallazo resumen de los Incoterms todavía vigentes y que pretende, digamos, visibilizar que hay detalles detrás de cada Incoterm. Y ese detalle es fundamental porque es parte del glosario para entenderse. No son reglas o leyes, es un glosario. Y el glosario lo podemos, a partir del entendimiento de cada uno de ellos, hacer cambios. Por eso es que no son reglas verticales. Es conceptos detallados a partir de los cuales puedes iniciar una negociación. Que se entienda de esa manera, porque si decimos que son reglas, vamos un poco equivocados. Y para poder entender también el planteamiento de sus negociaciones a lo largo de la cadena exportadora, a lo largo de la logística internacional, y no solamente exportarle al Callao, o sea, exportarle al Callao no es exportar, pues, ¿no? Embarcar, estoy de acuerdo, FOB, CIF, lo que quiera, estoy de acuerdo. La pregunta es, si vas a plantear tu negociación FOB, estás yendo, digamos, con ciertas limitaciones a los negocios. Que termine la negociación en FOB, de acuerdo, o que la costumbre sea FOB en algunos productos, yo también estoy de acuerdo. Pero si queremos romper el paradigma de que el empresario peruano no es muy serio, de que el empresario peruano no cumple todo necesariamente lo que promete y demás, tendríamos que plantear algo un poquito más internacional de verdad y no solamente exportarle al Callao. Es muy simple. O sea, eso de mandar un camión al Callao no sé si es tan complicado, ¿no? Es bien fácil. Entonces, no creamos que esa exportación al Callao. O sea, entendamos que hablamos de puertos y aeropuertos en destino, que hay logísticas y complejidades y hay riesgos. El hecho de, por ejemplo, en determinados productos terminados retail o directamente al consumidor, usuario, él no va a necesitar importar nada. Él quiere que llegue a su oficina o a su casa. En el caso de microexportación, por ejemplo.
O sea, le hablan de aduanas, no, o sea, es que cuando llegue acá, o yo te pago y me lo traes hasta acá. ¿No? Insisto, depende si es un consumidor o usuario final, funciona así, microexportación. Si es el caso de empresas, algunas que sean manufacturas muchas veces, artesanías, por ejemplo, tienen que llegar a destino. Si son grandes cantidades, por lo menos digo medio contenedor, por ejemplo en confecciones, probablemente sí funcione el FOB, el CIF. O sea, sea la costumbre. Pero si queremos romper paradigmas, porque les cuento, el mundo gira en función a prejuicios y paradigmas, nos guste o no nos guste. Pero así funciona, pues. No, qué mal, que la discriminación. Sí, pero funciona así. Si vamos a decir, sí, yo quiero ser correcto y no sé qué, y no mirar el mundo cómo funciona, o las personas cómo interpretan, pero no te lo dicen, estás yendo, digamos, sin municiones a la guerra, ¿no? A la guerra comercial. Seamos sinceros y realistas, pueden disparar. No solamente vayas con tu banderita blanca, ¿no? No, tienes que ir preparado. Y eso implica reconocer la realidad, no de tu enemigo, de tu aliado. Y estamos llenos de prejuicios y paradigmas, unos más que otros. Las culturas lo dictan así. Ni modo. Si no acepto eso, ¿cómo voy a entender al otro que está en otro continente, en otro país, y acá nomás de repente en la sala hasta podemos tener diferencias, ¿no? ¿Se dan cuenta? No puedo renunciar a esa realidad. ¿Vale? Entonces, se reconocen que puede haber riesgos, sin duda. ¿Pueden haber riesgos? Por supuesto. ¿Qué pasa para que estas cosas sean lo mínimo posible? Porque eso no pasa todos los días, ¿no? Pasa muy rara vez, pero ocurre, ¿no? Entonces depende de las calidades de proveedores de servicios a la carga. ¿No? Esto deberíamos tener dentro de nuestro planeamiento como empresa y el planeamiento de la gestión exportadora y la gestión de negociación. Estos elementos. No los voy a mencionar, los pueden leer claramente en pantalla. Y a partir de eso, aterrizamos en negociaciones. De hecho, se trabajaron, PROMPERÚ me ha contratado 3 años consecutivos para hacer fichas técnicas de negociaciones por país, 30 y tantas. Las deben estar publicando poco a poco a través de infografías. No puedo disponer de ello, pero algunos tips les he rescatado en esta presentación. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo negociar con el mejor éxito posible con Alemania, con Francia, ¿no es cierto? Con España, con Países Bajos, con China, con Rusia, con Japón. Estamos hablando de 30, donde hay OSEX, hay una ficha, ¿no? Con Qatar, Chile, Colombia, Alianza Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un trabajo más allá de la información de acceso al mercado que es importante y súper útil, de los cumplimientos de requisitos técnicos que es más que importante, sino ya una vez que he hecho una preparación importante, tengo que mirar más allá de lo que ya reconocí de ese mercado o de esa región de ese país, cómo negociar con alguien, un empresario de allí. Ese planeamiento es de alto valor, porque yo no tengo la oportunidad necesariamente de tocarle la puerta 3 veces en años distintos al mismo empresario. De repente, fue el señor que me llamó hace 2 años y medio, creo, un correo parecido, y que no sabía de su negocio, ¿no? ¿Qué querrá? Ya tiene el paradigma bien definido porque regalamos, digamos, la oportunidad, ¿no? Quemamos la opción. Las cosas hay que hacerlas profesionales, ¿no? Digo, para que tengan éxito, no para que sean cuestionados, ¿no? Etapas de la negociación, ya lo he mencionado en los primeros minutos, ¿no? Prenegociación, preparación, negociación formal y el acuerdo final que se espera llegar. Una negociación no siempre tiene que llegar a un acuerdo. Esa desesperación de vender, de colocar, de exportar y por fin aparecer en la SUNAT como exportador es un peso demasiado grande que nos pasa factura. No funciona si no gano dinero. No funciona si traiciono demasiado mi rentabilidad. No funciona porque establezco un precedente con ese comprador de un precio demasiado bajo que el mercado podría haber aceptado un poco más. Entonces va a decir ese comprador, es muy fácil negociar con este señor o esta señorita, porque me dice que sí casi a todo. Mala señal. Entonces hay que ver, hay que ponderar. Y además están, por experiencias, más o menos décadas, sabiendo que los peruanos y los de América Latina quieren vender rápido. ¿No? Quieren hacerse millonarios en 3 años y multimillonarios en 5. Y tener 5 o 6 millones en un año. Entonces, como saben que somos así, desesperados por querer recibir un contratito,
Entonces aplican lo que yo decía, voy a retroceder un poquitín. Acá, con la última, que son dominar técnicas y tácticas de negociación. Están aplicando técnicas y tácticas con nosotros porque el perfil ya nos han estudiado, de hecho no hay mucho más que estudiarnos, ya nos conocen. Complicado, ¿no? Bueno, hay que hacer lo mismo para por lo menos equiparar las condiciones de conocimiento de ambas partes. Total, soy exportador, somos como exportadores lo que hemos elegido el mercado, hemos elegido el comprador y lo estamos inquietando para hacer negocios. Si lo has elegido, tendrías que haberlo estudiado, ¿no crees? La pregunta es ¿cuánto tiempo invertiste en estudiar al comprador? Más allá del producto, la receptividad, la distribución, los canales y todo lo demás que sin duda es fundamental. Y nos formularemos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo es nuestro interlocutor? ¿Cuáles son sus intereses reales? ¿Qué podemos intercambiar exactamente? ¿Qué opciones nos puede plantear? Esto de opciones, ¿qué opciones nos puede plantear? Son escenarios. Yo tengo que manejar diferentes precios, volúmenes, por ejemplo, a lo largo de los Incoterms o de la cadena exportadora. Tengo que tenerlo antes. No tengo que esperar que me haga la pregunta, oye, ¿y si me vendes en DDP? Uy, ¿verdad, no? DDP, ¿no? ¿Cómo será? A ver, espérame un ratito. Mañana te respondo, ¿no? Y recién cotizas. No puedes. O sea, tu lista de precios no existe. Tu FOB de toda la vida crees que te va a iluminar. No funciona así. Y esto es, ¿no? Porque a veces hasta el FOB tenemos problemas. No puede ser que vayas al examen, ¿no? Y el profesor te hace una pregunta, tu comprador, y no sabes. Dice, mañana te manda un correo. O estás contando las horas, ¿no? Uy, pero cambio de hora, son 6 horas de diferencia con Europa. Tengo tiempo, ¿no? Eso es una improvisación. Y eso no funciona en negocios. Eso se dan cuenta. Los compradores negocian 8 horas al día con todo el mundo. Saben perfectamente cómo leer las respuestas o los silencios. Lo tienen clarito. A eso se dedican. Son compradores. Su oficio es comprador. Nosotros estamos ahí procurando provocar la venta, digamos, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de esa realidad. Yo quiero compartir con ustedes unos videos que les puede gustar. ¿Hasta qué hora tenemos? 8 de la noche, ¿no? No, mentira. Ya están asustados algunos. Fíjense, escucha activa. Vamos a poner este video. No sé si Creo que acá está algo, ¿no? Eres un genio. Mientras más grande, menos se ve. Solución, la oscuridad. Buenísimo. ¿Inventó usted esta adivinanza, doctor? No, pero tú la resolviste en 5 minutos y yo en 8 días. La oscuridad. Por favor. Salmón, ensalada y una copa de vino blanco. Entonces ahora pon atención, Guido. Ahora, si usted me lo permite, me toca a mí. Mi padre me lo contaba cuando yo era pequeño. Blancanieves en medio de los enanos. Si resuelves este enigma, pensador, el tiempo te dará la solución. Suena refinado. Quiero resolverlo pronto. Pero como a primero, si no se le enfriará. No quiero, ya es muy tarde. ¿Pero cómo? Ensalada, salmón, vino blanco, es ligero. Blancanieves en medio de los enanos. Guido, ¿Sí? ¿cerraste la cocina? Ya no hay nadie, ¿por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. ¡Qué pena! Te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No. Los enanos son 7. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo, o también bacalao relleno con salchicha cocido en Grand Marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición.
Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. Una ensalada ligera. Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto. Lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. Ahora les voy a presentar este video cortito también que se llama Rapport. Fíjense cómo conectar con otra persona. Son algunos tips. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a hablar acerca del rapport, una estrategia que utilizamos los psicólogos para aprender a comunicarnos y desarrollar la empatía con nuestros semejantes. El rapport, palabra cuyo origen es de idioma inglés y que significa armonía, concordancia, simpatía. En psicología se ha adoptado para ser un término que expresa mucho más. La habilidad para colocarse en el lugar del otro, sintonizando con los sentimientos para enriquecer el carácter de las relaciones que establecemos con los semejantes y mejorar la calidad del proceso de comunicación. Algunos de los beneficios del rapport son que nos convierten en personas más observadoras, nos permite ajustar las conductas con base a las observaciones realizadas, nos aporta suficiente flexibilidad como para poder recibir los cambios dentro de una comunicación y en nosotros mismos. Nos ayuda a incorporar nuevas conductas y nos proporciona una gran capacidad para comprender las diferencias culturales, geográficas y de personalidad. Ahora que ya sabemos qué es el rapport y cuáles son sus beneficios, les voy a dar una serie de ejercicios que les van a servir para mejorar su rapport y su comunicación con las personas en general. Al entablar una conversación con una persona, 1. Observa todo lo que puedas: canales, sistemas, señales, metamodelos, formas de actuar, formas de vestir, el lenguaje corporal, el no verbal, etc. La número 2 es identificar la mayor parte de las estrategias que utiliza una persona: si se mueve, si no se mueve, si es alegre, si es tímida, si es introvertida o extrovertido, etc. La número 3 y la más importante es que tú debes calibrar, sincronizar, desincronizar cuando sea necesario, liderizar y conducir, reencuadrar y flexibilizar. Es decir, que tú tienes que usar todas las señales que ya aprendiste y que observaste de la otra persona para poder mejorar la comunicación, ser empático y conducir realmente a que la persona se sienta bien y pueda mejorar esta comunicación contigo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. A partir de la observación, identificar gestos, formas de manejarse, observar muchísimo. Luego pasar a observar qué es lo que le interesa realmente. Se pueden observar muchas cosas, se pueden captar muchas cosas, captar información de valor que te permitan, por lo tanto, ya plantear tu comunicación. Esto se va estudiando previamente, antes de hacerlo, con diferentes casos. En Internet puede ayudarte, ahí sí quizás Google puede ayudar, YouTube también. Pero vas aprendiendo y estudiando esto. Y a partir de eso, plantear una comunicación, una relación de negocios. Si nos alcanza el tiempo, voy a hacerlos conversar. Interferencias culturales, muy común, hay muchas, no solamente estas que están en pantalla, hay muchas interferencias culturales que podemos tomar en cuenta cada vez que pretendemos establecer una relación de negocios, una relación interpersonal. Y estas interferencias, en realidad, que se llaman interferencias culturales, yo le llamo tiburones, ¿no? Porque están alrededor de nuestra mente y están esperando en qué momento te muerden, ¿no? Casi piraña, ¿no? Están esperando en qué momento te atacan, no nos damos cuenta. Y eso está aquí, en el inconsciente. Lo que en buena cuenta ocurre es que nosotros nos ponemos cabe. Tu inconsciente te pone cabe. Más o menos para que seamos conscientes de lo siguiente es, entre el 85 y el 95% de lo que dices, haces, tus gestos, el silencio que guardas, tus modos, tus actitudes, lo maneja tu inconsciente cuando estás despierto. O sea, el manejo del inconsciente es muy difícil. Y en realidad no lo manejas. Entonces, seamos conscientes de que somos inconscientes. Primera premisa. Significa que actuamos por costumbre, por forma, le llamamos carácter, ¿no? Forma de ser, personalidad, el nombre que quieran. Siempre vamos a caer en lo mismo, ¿no? Y está alrededor de lo que yo digo que soy, ¿no? Lo que yo, cómo actúo,
¿Qué pienso? Todo está aquí dando vueltas en tu mente. Y a veces nos creamos problemas solos, ¿no? Clásico, ¿no? Nos hacemos un mundo y eso nos traiciona. En negocio, si nos traiciona todos los días, en negocios también ocurre eso. Qué malas experiencias o experiencias de otras personas que te han comentado, qué prejuicios tienes, que no eres consciente que los tienes. Fíjense la cantidad y carga que trae nuestra mente. Por eso es que los niños, así chiquitos, son más lúcidos que mandados a hacer, porque no tienen tanta carga de lo que hemos visto por televisión, en las películas, que parecemos que vivimos una película, ¿no es cierto? Nuestras experiencias, lo que nos han contado, ¿no? Los chismes, ¿no? Etcétera, etcétera, todo está cargado. En cambio, los niños tienen lucidez. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchas veces tiene que ver con nuestros prejuicios y paradigmas que yo le he mencionado ya a lo largo de la charla. Otros elementos, por ejemplo, es que estoy compitiendo con mi interlocutor de negocios. No, él ha tenido una actitud media pedante, ¿no? Medio faltoso, medio atrevido, ¿no? Medio malcriado, medio duro, difícil de conversar, y sientes que estás compitiendo con la persona. Lo que está haciendo ese interlocutor, potencial comprador, es jugar con tu mente. ¿No? Eso es lo que está haciendo. Está probando o está generando, o está aplicando una práctica, pero eso ya está también interiorizado por él. Entonces comienza a manejarse como en promedio procura, y si la persona ve que permite o cree él que puede tener ciertas actitudes, lo va a hacer. Lo va a hacer, ¿no? Como hay interlocutores que apuestan por otro tipo de técnicas, porque también terminan siendo técnicas, ¿no? Que hacen negociaciones muy largas, como los asiáticos, ¿no? Se demoran un montón, ¿no? Tienen meses y meses y meses. Entonces te desgasta, ¿no? Tú dices, uy, ya le invertí tanto tiempo, la interpretación más latina, ¿no? Le invertí tanto tiempo, tantas llamadas, etcétera, ya vino una vez, no sé cuánto, etcétera. La muestra 1, la muestra 2, la muestra 3. Ya, ¿qué importa? Pues, ¿no? Se da ese precio. Perdiste. Así es. O sea, vienen jugando, y eso lo vienen haciendo con 3 o 4 personas al mismo tiempo, de países distintos. Entonces, alguno cae. Entonces, la pregunta es, de repente, yo no digo que sea malo, lo que yo digo es, si tu propuesta final está dentro de tus expectativas, entonces no está mal, porque de repente tus expectativas están muy altas. Por eso tienes que conocer cuáles son a detalle las caracterizaciones de compra y las reglas de juego y precios que se manejan, para que tú sepas y seas consciente de que realmente se trata de un horizonte viable de negocios. Información previa, eso es antes de la negociación, gestión comercial en realidad, ¿no? Y así, diferencia horaria también. Viajamos o vienen, uno puede trabajar con los tiempos. Son técnicas también que se aplican, pero de repente vamos a perder, porque por ahorrarme una noche de hotel, más el desayuno, de repente estoy llegando sobre la hora a la feria o sobre la hora a misión y estoy con el cuerpo maltratado, tu inconsciente te dice, descansa, come algo, ¿no? De repente las damas que van en tacos muy altos, 7, alto es 7, repito, no, te duele el pie, ¿no? Se sacan un poco el zapatito, ¿no? Y comenzamos a comportarnos como el inconsciente te dicta. Los varones también, no crean. En fin, podemos hablar de muchos casos, pero pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ahorramos una noche. O sea, por 80 euros, 100 euros, lo que sea, ¿no? Y tienes una mala negociación. O técnicas, hay muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, saben muy bien que tú tienes una reunión en una misión comercial y tienes una agenda y vas a visitar a un potencial comprador que te ha aceptado la reunión de 3 a 3:40, por ejemplo. Y él ya sabe que tú vas a ir de 3 a 3:40. Y te estás desplazando por aquí, por allá. Tú llegas a las 3, ¿no? 5 para las 3 y estás. Te hace esperar 10 minutos, ¿no? Cafecito, agüita. Dices, te pasaron 10 minutos. Tú estás con el reloj ahí. Él ya sabe, ya. Se aparece 5 minutos después, ¿no es cierto? Te ha ofrecido galletitas de soda si quieres, o algo en harina. Entonces, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue en el viaje? Y te comienza a hablar de una tertulia que no te es útil. Estás jugando con tu tiempo. Tú ya estás allá en, no sé, pues, en la India, en Rusia, donde quieran. Ya estás ahí. Y tú dices, cada segundo te vale un montón de dinero. Y además tú tienes que llegar victorioso o victoriosa a Lima, que no has cerrado nada. Uy, eres ¿no? el punto crítico de la empresa, de tus vecinos, de tu familia, ¿qué más? Tienes que cerrar.
Estás con ese peso, esa mochila innecesaria, creyendo que estamos vendiendo, pues, no sé, pues, celulares, laptops. No es así. Son contenedores. Es otro tipo de negociación. Una cosa son ventas y otra cosa es negociación. No son las mismas técnicas, por si acaso. Son completamente distintas, a veces lo contrario. Entonces, para entender ese mundo de las negociaciones, el tiempo no es importante. Miren lo que estoy diciendo. Es caro, sí, pero no es importante. Al contrario, es un arma de doble filo en contra de nosotros mismos porque nos desesperamos por vender. Primer enorme error, recurrente, cotidiano, diario error, el peruano y el latino en general. Entonces, ya estamos jugando con nuestro tiempo. ¿Habrá sido necesario? ¿El taxi me está cobrando tanto? ¿O el amigo que me está llevando, qué sé yo, me está cobrando tanto? ¿El que me está haciendo la consultoría para las agendas me cobra tanto? ¿Cuánto me cuesta hablar del cafecito, de cómo fue mi viaje con este señor que me recibió? Al final, te hacen una propuesta, hablan, sí, vio mi brochure, sí lo vi tu producto, qué interesante. Te hace 3, 4 preguntas más y te faltan así 7 minutos porque tienes que salir. Y te hace una propuesta. Faltan 2 minutos y tienes que salir, fíjese ya, le compro siempre y te hace la propuesta final. Hagamos un convenio, hagamos un acuerdo, ¿qué le parece si sale a este precio, en esta cantidad y se lo compro? Piénselo y mañana me dice. Y tú sales, ya, ok, sí, plum, sales corriendo. Y después lo piensas, tu margen de pensarlo es bien chiquito. Un 10, nada. Entonces, tienes esa presión del tiempo, de tu inversión, de tus euros, tu sencillo, etcétera, etcétera. Están jugando con tu agenda, simple. Hay varias técnicas alrededor. Después decimos, qué malo este señor, qué mala esta señora, y comienzan las críticas. Pero son las técnicas que se usan en negocios. Hay muchísimas, ¿no? Entonces, están trabajando con los tiburones en tu mente. Ya no son prejuicios y paradigmas, sino es parte del present, del contexto del negocio. Eso pasa en ferias y misiones. ¿Cuánto tiempo tienes en una feria para conversar? Breve. Es una conversación casi informal. Tienes tu mesita redonda, clásica, ¿no? Tienes 3 sillas, 4 es de mucho. A veces tienes 2 mesitas y tu stand es un poquito más grande. Y tienes, con la bulla del caso, que conversar pronto. Y tú no sabes si el que está entrando o que se va a ir, que estuvo esperando un rato, era el más importante que el que estás recibiendo. Tienes que ser muy observador. Antes de conversar, ya tienes que haber estudiado a la persona y el comportamiento. Cómo está vestida, qué actitud toma. Eso tienes que estudiarlo antes. Tu curso previo de negociaciones, de lenguaje no verbal, comportamiento, lenguaje facial, detección de mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Miren cuánto de planificación tienes que tener para hacerlo de manera profesional. Y eso no te asegura que negocies bien, pero las probabilidades son altísimas de que negocies bien. Asumiendo que tu oferta es portable de calidad, eres competitivo, o sea, eso ya no le puedes pedir pues, magia al negociador. Se entiende que sí. Son los elementos o contenido. Y así hay muchos tiburones que pueden atacar tu mente, que están aquí en los malos entendidos, ya los mencionamos igual. En fin. El padrino me la voy a saltear. Y tenemos diferentes tips, a ver, vamos con los tips. Con los amigos de España, aquí están, ¿no? Es muy común que el empresario español pida concesiones, siempre lo va a hacer, es natural en él, ¿no? Así que tienes que estudiar y tomar muy en cuenta los márgenes que quieras provocar o proponer de entrada. Es un proceso lento de negociación, no toman decisiones prontas, ¿no? Es muy jerarquizado, sobre todo para los nuevos proveedores. Entonces tienes que saber con quién estás negociando, qué jerarquía tiene y tú también qué jerarquía tienes en la empresa y capacidad de toma de decisiones. Y como son un poquito, tienen la voz media fuerte, no sé cuánto, el español trata de eleva el tono de voz y es un poco agresivo en su voz. Muchas veces, en muchas partes. Entonces no es que tengan una agresividad contra ti, no es personal, así son. Y a veces se les salen sus lisuras, también se les salen sus lisuras. No es que tengan algo contra ti, así son. Los colombianos, ¿no? Bueno, los colombianos los conocemos mucho, tienen forma de ser más formales y clásicos en los negocios, eso sí. Y tenemos que diferenciar bien de qué zona de Colombia es, porque son distintos, más tropical, más hacia el sur, tienen formas de manejar los negocios en forma diferente. Reino Unido.
Aquí, por ejemplo, es importante reconocer bien a la empresa, ¿no? Dice acá, se recomienda indagar a si la firma tiene alguna relación comercial de sponsor o imagen publicitaria asociada a algún tipo de deportista, artista o personalidad pública, porque ellos le dan mucha importancia y valor a este tipo de personajes, por ejemplo. Depende de lo que estamos ofertando, ¿no? Si es confección, depende del producto también, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta. Porque esa imagen de ese deportista, por ejemplo, o esa imagen de un actor, no lo sé, esa imagen es realmente la imagen proyectada en lo que cree la empresa inglesa. O sea, realmente hay una relación de sentimiento vinculado entre lo que representa el actor o la actriz tal con la imagen de la empresa. Esa es una realidad, por ejemplo, ¿no? Mexicanos, ¿no? Puede ser algo informal, así es, los mexicanos suelen ser ligeramente informales en su diálogo y forma de manejarse, pero sí manejan ciertos protocolos, ¿no? Sí procuran ellos comprender, entender a la empresa, entender a la persona, y luego ya van poco a poco a familiarizarse más con el fondo del negocio o del interés común. A veces invitan a desayunar, a almorzar o cenar, pero están observando. Están observando. Cuidado con eso. Pero también quieren familiarizarse. Norteamericanos. El lenguaje debe ser directo y claro. El norteamericano, el tiempo es dinero. Te hace 2 preguntas de tu oferta o tu empresa y luego se va, si no tiene mayor interés, o continúa si cree que vale la pena. No pierde el tiempo. ¿No? El tiempo son negocios, es lo mismo, pierden plata, pierden tiempo, es igual, entonces no quieren perder los tiempos. Probablemente puedan ser un poquito hasta malcriados para nosotros, pero en realidad no, hay que entender que para ellos es muy valioso el tiempo. Chinos. Se recomiendan negociaciones grupales, ¿no? Y siempre ellos procuran trabajar a largo plazo, porque claro, si tienen un buen comprador o un buen proveedor peruano, ellos están viendo sus márgenes, van a trabajar precio muchísimo por el volumen que tienen de ventas, entonces quieren un proveedor para que estén a lo largo del tiempo, porque a lo largo del tiempo es donde mayor rentabilidad van a visibilizar, porque van a pedir un precio barato sin duda, ¿no? En muchos casos. Digamos, barato por la naturaleza del negocio. De repente ese barato es un buen precio para nosotros. O sea, cuidado con el término barato. No es el término barato Perú, mercado Perú. Es el término barato mercado internacional, mercado chino. ¿Sí? Y además la expectativa de la rentabilidad es muy importante en cualquier comprador. Hay cánones, ¿no? Yo no puedo ganar menos del 35%. O sea, de tu precio le agrego tanto y eso es lo que yo gano. Y si tu precio no está por debajo de 75 descuento al mercado, entonces no estás. Tú tienes que adaptar a su proyección de precios, su construcción o estructura de precios, por ejemplo, ¿no? Países Bajos también, ¿no? Por ejemplo, es importante reconocer posibles técnicas que ellos suelen usar, por ejemplo, solicitar grandes volúmenes, pero no necesariamente te van a cobrar todo lo que te están diciendo. Te están probando para que después tú puedas ceder mayores beneficios, ¿no? Reducir un poco tu precio y luego te van a hacer un pedido más corto. Una orden más corta de volumen, por ejemplo, ¿no? Clásico, ¿ah? Y así. Entonces, estos son algunos que he querido compartir. Yo les comento que en mi empresa, en BPA Networking, estamos organizando 3 misiones empresariales a Europa este año. Esto va a ser a partir de medio año hacia adelante, en septiembre, octubre. Desde agosto estamos, en realidad, y son 3 misiones a Europa. Una misión de articulación comercial y negociaciones, la voy a presentar acá, una inteligencia de mercados y prospección comercial, y una misión de promoción de proyectos de inversión e innovación startups. Acá está el primero, como para que puedan tener una idea. Estos son los países candidatos, probablemente involucremos uno más, estamos en evaluación, pero la idea es en el primero, esta misión, donde estamos subrayando la capacidad de representación. No necesariamente el empresario que considera que es muy oneroso viajar, porque sí lo es, en la misión, pueda ir, pero sí puede ser representado por la empresa que va a cumplir el itinerario y se va a ofrecer, se compromete a ofrecer los productos de vuestras empresas
para provocar una negociación. Entonces se habla de representación de empresas peruanas, visita a retail mayoristas y minoristas, articulación comercial, pruebas de venta, en el caso que se pueda llevar muestras, negociación y análisis de riesgos de compradores. Todo eso termina en un reporte. Los sectores conocidos de la oferta peruana, no hay nada nuevo. Y esta es la misión de promoción y articulación comercial, ¿no? En la misión de inteligencia de mercados y prospección comercial, la intención aquí es hacer un análisis personalizado, una evaluación de proveedores, perdón, de la competencia de vuestros productos en esos puntos de venta, evaluar precios y tendencias. Y ese reporte se le provee a la empresa. También se puede hacer prueba de ventas en el caso que se puedan manejar las muestras, ¿no? Las principales líneas ya conocidas por todos y se hace un reporte de todo lo reconocido, ¿no? Un reporte de mercado del producto en específico. No es un reporte genérico del subsector, de la línea tal, no, del producto en específico. Del producto en específico. Y la tercera misión es de promoción de proyectos de inversión, innovación y startups peruanos. Se van a visitar las oficinas de algunos proveedores de fondos de inversiones, capitales ángeles y similares, con la idea de llevar los proyectos a la mano, los perfiles, ¿no es cierto? Y poder conocer cuál es la real viabilidad y los tiempos, por cierto, y los costos también con ese tipo de fondos para captar sus inversiones, ¿no? Las condiciones, por cierto. A veces es un poco difícil hacerlo desde lejos y no tenemos respuestas prontas. Acá la idea es al revés, ir a tocar sus puertas. Esto va a ser en los meses de agosto, septiembre y probablemente hasta el 10 de octubre, más o menos. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes esta tarde. Estos son los datos de contacto de quien habla, de la empresa. Y yo les agradezco mucho su tiempo. Cualquier comunicación, ahí están los datos de contacto para lo que fuera necesario comentar a mayor detalle. Y solamente terminar diciéndoles la importancia de poder reconocer a detalle cuáles son las características y el perfil de sus potenciales compradores. Eso es muy importante estudiarlo. Y a partir de eso, plantear la negociación, formular una estrategia específica para ese tipo de negociación con ese tipo de comprador. Y así elevar las posibilidades de una negociación exitosa, hacerlo un poquito más profesional y dedicarle más tiempo a esto. Les agradezco mucho su tiempo. No sé si hay alguna pregunta, con el mayor gusto. Buenas tardes. Me gustaría saber si tiene alguna referencia de alguna página web o bibliografía donde uno pueda encontrar mayor información sobre el perfil de los países con los que uno podría negociar. O sea, existe así como nos ha dado algunos pequeños alcances sobre la China, Países Bajos, ¿existe alguna información en la web donde uno puede encontrar ese tipo de perfiles para otros países? Sí. Aquí en el InfoCenter tenemos un libro digitalizado que es Cómo negociar con 50 países. Ya tiene algunos años, pero es bastante bueno. Y como comentaba yo hace unos minutos, nosotros en la empresa elaboramos por 3 años consecutivos fichas técnicas por país. Hay 32, si no recuerdo mal, fichas técnicas y se informa ahí cómo negociar, información más actualizada, por cierto, con estos 30 y tantos países. Hablamos de protocolos, hablamos de warming, hablamos, o sea, qué cuidados para negociar con tales personas, qué técnicas utilizan ellos y qué técnicas se puede utilizar para contrarrestar las suyas. Eso por Perú debe estar publicándolo poco a poco. Creo que ha publicado algunas, las primeras del año pasado y seguramente se seguirán publicando.